Buenas noches. Bueno, vamos a alabar al Señor con el servicio de estudio bíblico esta noche. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Pedimos la dirección, Señor, de tu Santo Espíritu, para que este servicio sea de bendición y que tu siervo tenga la unción de tu Santo Espíritu para dar el estudio de tu santa palabra esta noche, que puede ser aprendida y aplicada para tu honra y para tu gloria. Recibe, Señor, la alabanza que te ofrecemos. Ponemos delante de ti, Señor, las peticiones que están en los corazones de los hermanos y las alabanzas y respuestas, porque lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando el esparcimiento de la iglesia, desde que Jesús estableció su iglesia y luego Él partió, ascendió. Y la iglesia entonces quedó en Jerusalén, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y la iglesia de Jerusalén ahí estaban creciendo y se acusó a Pedro y a Juan de que habían llenado de Jerusalén ese mensaje. Pero ahí estaban. Jesús les había dicho que esperaran hasta que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos quedaron ahí. Vino entonces la persecución de Saulo de Tarso y fue tan feroz que la iglesia se dispersó. Eso lo vemos en Hechos capítulo 8. Y ya después en Hechos capítulo 9 vemos donde ese Saulo de Tarso fue convertido y comenzó a trabajar para la obra del Señor. Y las iglesias entonces comenzaron el evangelio comenzó a esparcir a raíz de la dispersión, de la persecución. Y hemos estado estudiando durante estas semanas cómo la obra ha ido expandiendo. Y finalmente tomamos a Pablo, que fue enviado por la iglesia de Antioquía en el capítulo 13 de los Hechos. Y la semana pasada entonces llegamos hasta el final de su tercer viaje misionero y cuando fue tomado preso. Y finalmente predicó a los gentiles y predicó a los reyes, pero ya preso fue a Roma. Entonces hoy quiero que veamos, ya para terminar esta serie del esparcimiento de la iglesia, quiero que veamos algunas situaciones que son de carácter especial que pueden surgir en la obra misionera. Entonces quiero que vayamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Quiero que estudiamos acerca de un hombre que se llama Apolos. Pablo conoció a Aquila y Priscila y pasó por Éfeso y los dejó ahí. Entonces él siguió viaje visitando iglesias y regresó. Pero vamos aquí entonces en el capítulo 18, donde dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Entonces era poderoso en las escrituras, o sea, él conocía el Antiguo Testamento, estaba exponiendo, y dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, conocía a Jesucristo por testimonio de Juan el Bautista, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan era válido, pero era válido para los que recibían el bautismo de Juan, no era válido para que ellos bautizaran en el bautismo de Juan o en el nombre de Juan. No, el bautismo de Juan era válido. ¿Para qué? La función de Juan era preparar camino a Jesús, para que él pudiera entrar y tomar discípulos de Juan y formar su iglesia. Todos los apóstoles habían sido discípulos de Juan, bautizados por Juan.
Entonces, Juan hizo su trabajo preparando camino, preparando el material humano que Jesús usaría para organizar su iglesia. Juan dio testimonio acerca de Jesús y lo identificó, y Juan decía que él había sido enviado, comisionado por Dios para bautizar, para prepararle camino a Jesús, y que lo había reconocido cuando en el bautismo de Jesús, entonces él vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Escuchó la voz del Padre y vio el Espíritu Santo. Y esa era la señal para Juan, para que él pudiera identificar y él pudiera decir, este es. Ahora, cuando Jesús comenzó a bautizar, en el capítulo 4 de Juan, entonces vinieron y preguntaron, muchacho, ¿qué pasó? Te estás dejando serruchar el piso. El que tú identificaste, ahora más bien él está bautizando y la gente ya no viene aquí donde Juan, sino que ahora van donde él. ¿Qué pasó? Y Juan dio testimonio, eso está en el capítulo 4 de Juan. Juan dio testimonio diciendo que él había dicho que él no era el Cristo, sino que venía delante de él, pero que él traía una comisión de Dios y el bautismo de Jesús era del cielo. Así que Jesús tenía su propia comisión. Ahora, Jesús traía comisión para bautizar y también para delegar. Juan no. Juan no podía delegar. Jesús recibió su propia delegación del Padre para bautizar y también para delegar. Porque vemos en Juan capítulo 4, eso que pasó anteriormente fue en el capítulo 3. Juan capítulo 4, vemos donde Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos los que bautizaban. Así que él tenía su autoridad para delegar. Pero Juan no. Entonces, cuando Apolos llegó ahí a Éfeso y predicó e hizo discípulos y los bautizó, no tenía autoridad para bautizar. O sea, el bautismo de Juan no traía autoridad para bautizar, solamente Jesús. Vamos ahora al versículo 26. Hechos 18, 26. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ellos eran discípulos del Señor a través de Pablo, y Pablo había estado con ellos bastante tiempo, habían estado fabricando tiendas juntos y estudiando la palabra de Dios juntos, entonces Pablo los había instruido. Ellos entonces cuando escucharon a Apolos, dice, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En otras palabras, lo afilaron. Le enseñaron correctamente la palabra de Dios, de que él ahora debía entender lo que Pablo estaba predicando, no solamente lo que Juan estaba predicando, que era para formar parte de la iglesia. Evidentemente, Apolos no entró a formar parte de la iglesia con Jesús, pero él sí tenía buen bautismo, pero no podía bautizar en el bautismo de Juan. Vamos ahora al versículo 27. Y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, o sea, la provincia donde estaba Corinto, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, Apolos, de hecho, llegó a ser pastor de la iglesia de Corinto. Vemos ahí al principio de la primera epístola de carta a los Corintios, donde se habla de Apolos. De hecho, él fue parte del pleito. La iglesia estaba dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo dijo de que él plantó, Apolos regó, y el crecimiento lo había dado el Señor. Entonces, evidentemente, Apolos fue el segundo pastor que tuvo la iglesia de Corinto, después de Pablo. Vamos ahora a Hechos capítulo 19, para ver qué sucedió después de esto. En Hechos capítulo 19, versículo 1,
Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, volvió, o sea, regresó a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora, es una pregunta extraña. ¿Qué pasó? Evidentemente, donde Pablo encontró a estos, que eran como 12 hombres, se dio cuenta que les faltaba algo. Ahora ellos estaban comentando, hablando, alabando al Señor, pero con el conocimiento que les había impartido Apolos, que era un conocimiento parcial. Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le enseñaron más correctamente, más completamente la palabra de Dios. No tal vez correctamente, pero más completamente le faltaba. Y lo animaron para que siguiera para Corinto. Ahora entonces Pablo está en Éfeso y se encuentra con estos dos hermanos y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora lo que esto está diciendo es que al creer, ellos debieron haber recibido el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo en en Juan capítulo 14, donde la noche que Jesús fue entregado, Él les dijo que el Espíritu Santo estaba con ellos y estaría en ellos, el Consolador. Ahora estaría en ellos cuando se cumpliera el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan entonces que el día que Jesús resucitó, apareció a algunas mujeres, luego Él subió, aplicó su sangre en el propiciatorio del cielo, y luego volvió y caminó con los hombres que iban camino a Emaús. Luego ellos regresaron para dar testimonio y apenas ellos estaban hablando de lo que les había sucedido camino a Emaús cuando Jesús entró, donde estaban reunidos, y les habló. Y entre lo que dijo, Él sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu Santo entró en ellos. No podía antes porque el Señor Jesucristo no había muerto, sepultado y resucitado y ha aplicado la sangre al propiciatorio del cielo. Ahora sí. Entonces el Espíritu Santo podía estar en ellos. A partir de ese momento, cuando nosotros, siendo pecadores, somos acusados por el Espíritu Santo, nos arrepentimos, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados y establece morada. A partir de ese momento, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero Pablo notó de que estos hermanos no habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, porque no habían sido instruidos en eso, y porque Apolos no sabía, y él tenía solamente el bautismo de Juan. Entonces ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Ahora, evidentemente, Apolos había traído los pies del Señor a estos hombres y los había bautizado. Pero él no tenía autoridad para bautizar. El bautismo de Juan era válido, pero él no podía delegar. O sea, los discípulos de Juan no podían bautizar. Jesús, siendo bautizado por Juan, sí pudo bautizar porque él traía su propia comisión. De hecho, en Juan capítulo 3, después que Jesús regresó de la tentación, y él entonces comenzó a bautizar. Llegaron entonces los discípulos y le dijeron, mira, aquel al quien tú señalaste y identificaste, tú lo bautizaste y lo identificaste, de ahí ahora él está bautizando. Y ya muchachos, ya la gente no viene aquí para ser bautizado, sino que ahora van donde él. ¿Qué pasó? Te dejaste serruchar el piso. Y entonces Juan dijo, no. Recuerden que yo les dije que yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Él
está trabajando con autoridad del cielo. De lo contrario, no podría hacer nada. Esto fue testimonio de Juan. Así que Juan está diciendo que el bautismo de Jesús es válido. O sea, que él tiene autoridad para bautizar. Luego encontramos en Juan capítulo 4 y el versículo 2, donde dice que en realidad no era Jesús el que estaba bautizando, sino que eran sus discípulos. De hecho, no sabemos si si Jesús realmente bautizaba o si eran los discípulos con autoridad de Jesús. Pero es igual, porque cuando los discípulos de Jesús estaban bautizando en el nombre de Jesús, por autoridad de Jesús, entonces era igual. Cuando ellos bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era igual que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los estaba bautizando. ¿Por qué? Porque estaban trabajando por autoridad. Pero Apolos no tenía esa autoridad. Entonces, cuando Apolos bautizó a estos hermanos, ese bautismo no era válido. Y donde llegó Pablo, entonces él se dio cuenta de que ellos habían sido bautizados, pero no escrituralmente. No tenían bautismo válido, no tenían bautismo escritural. Su bautismo no había sido ejercido por la autoridad correcta, que es una iglesia del Señor. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces es importante entender por qué tenían que ser bautizados escrituralmente, o, como dirían algunos, bautizados otra vez. ¿Por qué? Porque su primer bautismo no era válido, porque no tenía la autoridad correcta. Fue por inmersión, pero no tenía la autoridad correcta. Era el bautismo de Juan, y Juan no podía delegar. Solamente Juan podía bautizar en el nombre de Juan. Ahora entonces ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alguien podría preguntar, bueno, pero esto que Pablo está haciendo cuenta con la autorización de Dios, o sea, ¿Dios está de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Dice aquí el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, a partir de ahora, normalmente, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a nuestro espíritu, que está muerto en delitos y pecados, le da vida y establece morada. Y eso ocurre en el momento de creer. Por eso les preguntó que si ellos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, porque eso es lo que ocurre ahora. En el caso de ellos no fue así. Entonces hizo falta que Pablo los bautizara escrituralmente y que también les impusiera las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y entonces, para comprobar, o sea, para probar de que Dios estaba dando su aprobación a lo que Pablo estaba haciendo, dice la Biblia que hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, no vamos a ir allá, sino que vamos a citarlo de memoria. ¿Recuerda cuando Pedro fue enviado por el Señor a Cesarea para predicarle a los gentiles? Ahora, no se le había predicado todavía a los gentiles. Habían gentiles en la iglesia de Antioquía, de Jerusalén, pero eran judíos, eran gentiles judaizados. O sea, habían sido circuncidados y guardaban la ley. Por lo tanto, eran judíos judaizados. Nunca se había bautizado a gentiles que no fueran judaizados. Esta fue la primera ocasión. Cuando Pedro entonces fue y le predicó a Cornelio, él y su casa y toda la gente que estaba reunida con él creyeron. Y para demostrar de que Dios estaba de acuerdo con lo que Pedro estaba haciendo, entonces dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron en lenguas. Y luego fueron bautizados entonces por autoridad de la iglesia de Jope. En el siguiente capítulo, el capítulo 11 de los Hechos, cuando Pedro regresó a Jerusalén, entonces los hermanos le dijeron, ve acá. ¿Qué es esto que nosotros estamos escuchando de que usted está yendo allá a Cesarea y está comiendo con los gentiles y los está predicando la palabra de Dios y los está bautizando sin que se hayan judaizado? ¿Qué es esto? Y Pedro entonces les expuso el orden de los eventos. Y cuando Pedro les dijo de que ellos habían recibido el Espíritu Santo igual que los de Jerusalén al principio,
o sea, varios años antes en la iglesia de, ahí en el día de Pentecostés. Entonces fue cuando ellos dijeron, con que también a los gentiles es dado el evangelio, sin judaizarse. Ellos entendieron que Dios estaba dando su aprobación a lo que Pedro hizo cuando dio testimonio que habían hablado en lenguas. Aquí nuevamente, esta es la tercera vez que se menciona en el libro de los Hechos, solo 3 veces, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, el capítulo 10, en el caso de los gentiles, por primera vez, y ahora en el capítulo 19, donde alguien podría preguntar, pero lo que Pablo está haciendo, bautizándolos otra vez, Dios está de acuerdo con eso, y Dios está dando su aprobación, permitiendo que ellos hablen en lenguas y profetizaban. Versículo 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. Entonces, a través de esta experiencia podemos entender de que el bautismo escritural es por autoridad de una iglesia que viene desde nuestro Señor Jesucristo. Si no, el bautismo no es válido. El caso de los que fueron esparcidos en la persecución de Saulo, en Hechos capítulo 8, iban predicando la palabra, iban estableciendo iglesias. Cuando llegaron a Antioquía, predicaron también la palabra, no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y cuando la iglesia de Jerusalén se dieron cuenta, entonces enviaron allá a Bernabé. No hizo falta en ese momento de que ellos hablaran en lenguas para demostrarlo, porque ya estaba hecho, el testimonio estaba con el testimonio de Pedro cuando él predicó a los gentiles. Ya se había comprobado que los gentiles sí podían ser bautizados, formar parte de las iglesias del Señor. Pero en este caso, hacía falta para dar fe de que Dios estaba de acuerdo con lo que Pablo estaba haciendo, donde estaba bautizándolos por autoridad de la iglesia de Antioquía, que era su iglesia enviadora, su iglesia auspiciadora. Bueno, espero que esto nos ayude y aclare dudas. Cualquier momento que usted tenga alguna duda, alguna pregunta, quiere que la aclare mejor, entonces comuníquese conmigo. Ahora al final tome nota para que pueda comunicarse conmigo, y de hecho tengo mucho material para poder compartir con ustedes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos abre el entendimiento y podemos entender lo que tú dices en tu palabra y podemos aplicarlo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas a entenderlo y aplicarlo, y sin deseo de ser contenciosos, pero que podamos entender la sana doctrina y la importancia de que el bautismo escritural es por autoridad de una iglesia que tú estableciste, una iglesia que viene por el bautismo y la sana doctrina desde Jesucristo hasta nuestros días, y que podamos seguir predicando tu palabra y estableciendo iglesias hasta que tú vengas. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.